Dios les bendiga, hermanos. Gusto en estar con ustedes y amistades. Este es la lección para el servicio de los miércoles. Y en los miércoles hemos estado estudiando un libro acerca de la oración. La hermana Julie enseña para las mujeres y ella va a encontrar la lección de ella para las mujeres en mi Facebook. Y los hombres también han estado estudiando y hemos ver del esposo que ora por Stormy O'Martin. Vamos a enseñar la lección número 7. El domingo, si Dios quiere, la predicación va a ser a las 9:45 en español y a las 10:30 en inglés. Así que le pueden decir a sus amistades. También, si por alguna razón se les pasa, se puede encontrar en el YouTube, debajo de J.L. Martínez con Z. Y allí va a encontrar mi foto y allí van a estar los estudios también. Y en Facebook también va a estar. Así que lo pueden buscar de una manera u otra. Vamos a entrar a la lección hoy, lección 7. Y esta lección es para los hombres nada más. Y la lección es acerca de la sumisión de la esposa. Y vamos a estar leyendo de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Es un pasaje medio largo, pero como quiera lo vamos a leer. Efesios 5, 22, versículos 22 a 27. Lee así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos en oración. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo y oramos que todo varón que esté escuchando, Padre Celestial, esta palabra entre a su corazón y sea efectiva en ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La sumisión de la esposa. La sumisión de la esposa a su marido es algo que el mundo ya no respeta. O si lo hace, abusa de este aspecto del matrimonio. El hogar cristiano debería de ser el modelo de Dios para el mundo de la familia ideal. Y la sumisión de la esposa es parte de este modelo bíblico. Así que es importante, amado varón, que usted tenga una concepción apropiada acerca de este tema. A muchos les gusta este tema, hablando de los varones. Y quisiera darles unos puntos importantes para que usted tenga un concepto bíblico acerca de este tema. Primeramente,
la sumisión es una acción voluntaria. Es decir, que la palabra de Dios les manda a las esposas que se sometan a sus esposos. Y la esposa tiene la decisión de obedecer o desobedecer. Toda familia cristiana debería de tener que la esposa se someta a su marido. Pero quiero decirles que es algo que la persona hace por su voluntad. Y estoy enfatizando eso. Que la sumisión es algo voluntario. Para el mundo no es algo voluntario y raro es la esposa que voluntariamente se somete a su esposo en el mundo cuando no son salvos. Y quiero decirle que así como no es amor genuino a forzar a alguien que nos ame, así también no es sumisión genuina a forzar a alguien que se someta. Y estoy hablando a cristianos. Que nosotros como cristianos no deberíamos de tener esa concepción o esa idea que vamos a forzar a la esposa a que se someta. Porque la sumisión para el cristiano, para la familia cristiana, para la relación conyugal cristiana, debería de ser algo voluntario. La sumisión es algo que comienza en el corazón y luego se manifiesta en lo físico. Si no viene del corazón, entonces no es genuino. Y por eso cada varón cristiano debería de desear que su esposa se someta comenzando del corazón. No sé si ha escuchado el chiste de el niño que se paraba y su padre lo sentaba y el niño se paraba. Y el padre lo sentaba y el niño se paraba y por fin el padre lo sentó y lo agarró sentado. Y el niño dijo, quizás que yo esté sentado afuera, pero en mi corazón todavía estoy parado. Eso es algo que no queremos en una relación conyugal que sea cristiana. Debería de ser algo genuino, algo del corazón. Y por eso para el cristiano la sumisión nunca debería de ser forzada. Pero escúcheme, debería de ser ganada por el amor genuino hacia su esposa. Hubo un estudio interesante que se hizo entre mujeres cristianas y se descubrió esto en la mayoría de las mujeres, que ellas sí querían someterse a sus maridos. Eso fue algo de sorpresa para los que estaban haciendo los estudios, que la mujer sí quería someterse, sujetarse a su marido. Y que también querían que sus esposos fuesen la cabeza de la casa. Otra sorpresa también, porque ha habido tanta influencia del mundo en el hogar cristiano que las respuestas de estas mujeres cristianas sorprendieron al que estaba haciendo este estudio. Y que ellas, terceramente, no tenían deseo de quitarle a sus esposos la posición de ser cabeza de la familia. Ese estudio fue muy interesante, pero nos dice a nosotros que hay mujeres cristianas genuinas que quieren
hacer la voluntad de Dios, porque ellas saben lo que dice la Santa Biblia, que la mujer debería de someterse a su marido. Mire, lo ideal que ellas expresaron, las cristianas, o aún que yo he escuchado de muchas mujeres cuando parejas vienen por consejería, han dicho esto, que el ideal de ellos para someterse sería que el esposo fuese salvo, que el esposo sea espiritualmente maduro, que el esposo sea el líder de los estudios bíblicos en la familia, es decir, las devociones familiares, que el esposo haga decisiones por la guianza del Espíritu Santo. Ese es un buen ideal. Y expresaron esto diciendo que para ellas someterse a un hombre cristiano que hiciese esto, no le fuera problemas a ellos someterse. ¿Hay problemas en el matrimonio en la cual la mujer no se somete o no quiere someterse? Sí. Y estas mujeres expresaron que tenían temor de someterse a sus esposos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, lo que ellas temían acerca de la sumisión eran estas. Primeramente, que su esposo no era salvo, así que no hacía decisiones espirituales. Por eso temían someterse. Otra razón, que su esposo usaba la sumisión de la esposa como una arma de ofensa o defensa. Es decir, que si había ahí un argumento, un desacuerdo, que el esposo inmediatamente usaba la sumisión de la esposa para salirse con las suyas. Y la tercera razón expresada era que sus esposos no eran espiritualmente maduros acerca de las cosas de Dios y que hacían muchas decisiones necias. Y algunas de esas decisiones les había costado monetariamente, es decir, dinero. Pero quisiera decir algo, y quizás algunas mujeres en este punto no van a estar de acuerdo conmigo, pero escúchenme bien, por favor. Estoy hablando a los varones, y digo eso para si en caso una esposa o una mujer va a escuchar este mensaje. Dios no ha dicho que la sumisión depende en que el esposo sea digno de la confianza, digno de ser sometido. Y vemos esto en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 de Pedro 3, 1. Y lee 1 de Pedro 3, 1. Dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Vemos aquí entonces que, por la conducta de sus esposas. Vemos aquí entonces que la sumisión no depende en que el hombre sea digno de esta confianza.
Pero a la vez, hablándole a los cristianos, a los varones cristianos, deberíamos de entender la realidad del asunto. Y deberíamos de saber en qué depende la sumisión de la mujer, de la esposa, al esposo. Y quiero que se fijen que no estoy diciendo la sumisión de la mujer al hombre. Eso es totalmente otro asunto. Pero estoy hablando de la sumisión de la esposa al esposo. Es decir, que hay una relación allí. Es algo conyugal. El esposo debería de saber esto, que primeramente la sumisión no depende en la confianza del hombre. Es decir, que no depende, hablando comúnmente, que la mujer no está confiando, hablando de la mujer cristiana, de tener confianza en un hombre. Pero la sumisión de la esposa al esposo depende en la confianza en Dios. Y por eso 1 Juan 3:1 nos habla que aunque el hombre no sea cristiano, que la mujer como quiera debería de someterse a su esposo. Así que la sumisión depende en que la esposa tenga confianza en Dios, que Dios va a arreglarse de los detalles acerca de esa sumisión de ella a su esposo. Pero a la misma vez sepa que si Dios contesta, o es decir, déjenme ponerlo en esta manera, que nosotros como esposos deberíamos de orar que nuestra esposa tenga ese tipo de confianza en Dios y que esté dispuesta a someterse a nosotros con eso en su corazón, en su mente, que todo depende en Dios. Pero a la misma vez deberíamos de saber que si Dios contesta esta oración del hombre, del esposo, hacia su esposa, que Dios se va a encargar de que usted cambie en su conducta. Y lo que Dios va a hacer es, va a cambiar al hombre en varias áreas de su carácter. Primeramente, para que la esposa cristiana se someta a su esposo, el esposo debería ganársela y no forzarla a que se someta. No estamos en el mundo, pero no somos del mundo, así que no hacemos las cosas como el mundo. Hacemos las cosas a la manera de Dios, a la manera del ideal de lo que nos dice la Biblia, al ideal bíblico. El esposo primeramente nos dice en esa escritura que leímos en Efesios, que el esposo debería de amar a su esposa con un amor genuino. Así que el amor que el esposo le tiene a la esposa es un amor consciente, sensitivo a los deseos de la mujer, a las emociones de la mujer, a las ideas de su mujer. Ese amor no ignora lo que la mujer tiene que decir o que la mujer desea. No ignora esas cosas, pero lo toma en cuenta al hacer decisiones. No quiere decir que la mujer es la que hace todas las decisiones porque no va de acuerdo con algo. No, quiere decir que antes que el hombre haga su decisión, que tiene que tomar en cuenta
lo que la mujer tiene que decir. Nos dice aquí también en la escritura que leímos que el hombre debía de entregarse a sí mismo en un amor, en un sacrificio por su esposa, así como Cristo se dio por la iglesia en sacrificio en la cruz. El amor cristiano, hermanos, es un amor que se da en sacrificio. Es decir, que a veces tenemos que hacer sacrificios al mostrar nuestro amor a nuestras esposas. Quizás que esto no sea mucho para algunos, pero como quiera doy esta demostración, este ejemplo. Por muchos años, por la necesidad de mi esposa y la necesidad de la familia, yo no me compré el tipo de carro que yo quería. Siempre compramos carro y el carro más nuevo lo usaba mi esposa para ir al trabajo, porque yo quería que ella estuviera bien, estuviera segura en que funcionara el carro bien, que la llevara y la trajera bien. Cuando tuvimos familia no compré el carro ideal que yo quería porque teníamos niñas, familia. Así que compramos un van. Así que yo sacrifiqué mis deseos para poder proveer a las necesidades de la familia. Y no fue hasta mucho después, ya que había crecido mi familia, que entonces compré mi vehículo ideal. Bueno, eso es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Pero eso para decir que a veces es necesario sacrificar, y esos sacrificios se notan o la esposa los nota y engendra en ella un amor hacia su esposo porque ve ese sacrificio y entiende que algunas decisiones las hace para el bien de la familia. Dice la palabra de Dios que Cristo purifica a la iglesia por medio de la palabra, y así es como el hombre debería de purificar el corazón de su esposa. Lo purifica por medio de la palabra. Así que las devociones familiares o el compartir escrituras con la esposa tienen el efecto de purificar ideas erróneas en su mente, motivos erróneos en su corazón, porque la palabra es efectiva en la persona, especialmente si la mujer es una cristiana genuina. También la última cosa que quiero dejar es dejar a su familia para concentrar en su hogar en compañía de su esposa. Nos da aquí la escritura de Efesios, nos lleva a Génesis, donde Dios dice que el hombre dejará a su madre y su padre para unirse con su familia. Y esto es importante, que su primer amor o su primera devoción del hombre casado debería de ser para su familia. Y comenzar y seguir con su familia, y después en lo que él pueda ayudar a su familia extendida. Esto no anula la responsabilidad de un hombre cuando sus padres estén ancianos, porque también leemos en la palabra de Dios que si un hombre
no cuida de los suyos, entonces es peor que un pecador. Pero estoy hablando acerca de comenzar su propia familia y seguir proveyendo y continuando esa relación con su propia familia antes de recibir o aceptar responsabilidades afuera de su familia. En conclusión, quiero decir que la sumisión de la esposa al marido fue idea de Dios para el matrimonio y para la función apropiada de la familia. Así que esto no es algo cultural de una raza o de una nación, pero es algo bíblico, fue idea de Dios. Y que nosotros deberíamos de cooperar con el plan de Dios, y el hombre coopera, las influencias del mundo no entren a su corazón o a su mente, y a la vez ganándosela por medio de ese amor genuino del esposo hacia su esposa. Y acabamos la lección. Quiero recordarles del domingo. Estaremos trayendo el mensaje del domingo en español a las 9:45, en inglés a las 10:30. Y puede encontrar esto en Facebook y puede encontrarlo en YouTube. Y en YouTube cuando llega a YouTube es JL Martínez con Z. Y ahí donde ve mi foto, porque hay otros Joeles Martínez, ahí donde ve mi foto, ahí puede escuchar los mensajes de antes, este mensaje y los otros mensajes en el futuro. Mucho gusto en haber estado con ustedes y que Dios los bendiga. Adiós.